Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Este año, bueno, en general todos los años, comienzan con un hito relevante y es cuando hablamos de agua, ¿no? El agua es la estructura básica de nuestro cuerpo, nos constituye en un 70%, pero también toda la vida sobre la Tierra depende del agua. Y por lo mismo queremos en este programa hacer un énfasis particular respecto de su relevancia para el planeta completo, para nuestra vida, para nuestro desarrollo. Y vamos a hablar de las aguas dulces, de las aguas saladas, de su balance y equilibrio y del anhelado punto medio que necesitamos encontrar los humanos para tener una relación sostenible con un recurso del que dependemos, ¿no? Que son los recursos hídricos. Así que esa es la invitación, los invitamos a este flujo que comienza ahora en Futuro 360. Ustedes saben que las verdades son ciertas hasta que se comprueba algo nuevo y se desplaza. Eso es lo que hace la ciencia permanentemente. Comprueba algo, lo revisa y de repente encuentra un nuevo elemento que genera una nueva verdad. Pues eso ha ocurrido en el mundo de los alimentos. Lo que nos desafía a nosotros, que aprendimos sobre la pirámide alimenticia, a botar un pedazo de eso a la basura y quedarnos con una nueva noción. Resulta que el Departamento de Salud de Estados Unidos hace poco anunció que había que dar vuelta a la pirámide alimenticia, había que dejar salir a los carbohidratos, a los azúcares y dejar en un rol central el factor que genera para nuestro bienestar las proteínas y las grasas saludables. Esto es una transformación bien radical porque estábamos acostumbrados a que necesitábamos carbohidratos como una especie de forma de complementar esos ladrillos que nos constituían y ahora tenemos que deshacernos un poco de eso porque también este cambio en la pirámide tiene un efecto radical en nuestra salud de largo plazo, en la salud de nuestro cerebro, en nuestro bienestar general, en nuestro nivel de inflamación. Y para que se vayan acomodando a la nueva era del conocimiento es que preparamos esta nota junto a Cecilia Orueta. Los carbohidratos son como los más malos, onda, que es lo que más hay que evitar. Por ejemplo, las proteínas siempre como que hacen un daño al cerebro. Una alimentación para el bajo de peso, el aumento de músculo es comer solo proteína. Hay grasas que son saturadas, que son malas. Durante décadas hemos vivido bajo el bombardeo de información respecto a los lineamientos que deberíamos seguir a la hora de organizar nuestra dieta. Todos estamos familiarizados con el modelo de la pirámide alimenticia que ponía los carbohidratos en la base y declaraba la guerra total a las grasas. Pero hoy, esas ideas quedan en el pasado. Las nuevas pautas alimentarias rompen el tablero. El plato ya no solo se mide en tamaño, sino en la calidad de lo que nos llevamos a la boca. Hemos pasado de una nutrición restrictiva a una mucho más funcional y basada en la evidencia. Han cobrado fuerza las proteínas y grasas saludables y se han reducido los carbohidratos y azúcares refinados en las guías alimentarias para la población. Antiguamente lo que hacíamos era comer en el desayuno un trozo grande de pan con un acompañamiento que fuera muy no proteico. Entonces eso, ¿qué generaba? Genera un pic de glicemia alto, ya subía rápidamente y luego se va hacia abajo, a la hora ya no me queda energía. En cambio las proteínas lo que hacen, frenan estos pics de glicemias y permiten que dure por mucho más tiempo. Entonces eso mantiene estable las glicemias y nos previene enfermedades crónicas como la diabetes y la resistencia a la insulina. Un claro ejemplo de este cambio son las nuevas guías alimentarias para la población norteamericana. El giro es radical. Se eleva la recomendación de proteínas, especialmente carnes, huevos y lácteos enteros, y se reivindican las grasas saludables como la palta y los frutos secos en casi todas las comidas. Pierden los carbohidratos refinados y los ultraprocesados, que pasan de ser la base de la dieta a ocupar un lugar mínimo y casi irrelevante. Los azúcares refinados ni siquiera son considerados. La consigna, volver a lo básico y priorizar la comida real. Quisieron enfocarse en la saciedad a largo plazo con las personas, porque antes en la antigua pirámide teníamos en la base los carbohidratos, que finalmente si comíamos mucho la saciedad duraba poco, y ahora quisieron hacer un cambio de poner proteínas y grasas de buena calidad para mantener saciedad por más tiempo. Estas nuevas guías elevan la proteína a un pilar central. Al priorizar alimentos en su forma original, se valida que la combinación natural de proteínas y grasas integrales presentes en la comida real ralentiza la digestión de forma estratégica.
Se priorizan las verduras enteras de colores variados y granos integrales, eliminando jugos y harinas refinadas. Además, reivindican el consumo de los lácteos enteros y grasas naturales. La gran pregunta es, ¿cuánto influyen estas guías en la dieta? O sea, influyen pocos. Por ejemplo, en los Estados Unidos lo que dicen las guías alimentarias se traduce directamente en lo que se sirve en las escuelas, lo que comen, por ejemplo, las fuerzas militares. En los demás países sí le hacen más caso a las recomendaciones médicas que a la guía alimentaria en sí, que es un poco un planteo general para la población en general. Vamos muy al debe con estrategias de cómo bajan de manera que estas guías alimentarias que son hechas para educar a la población lleguen a la población. Y ahí tenemos un quiebre importante. Las guías se elaboran, se hacen manuales, se hacen folletos, pero no tenemos una estrategia clara de cómo abordar o cómo bajar esta información a la población general. En suma, las guías alimentarias son una herramienta para la educación nutricional y en Chile este instrumento tiene un valor excepcional al estar basado en la evidencia científica y la colaboración académica. Aún así, la ausencia de estrategias de difusión robustas limita su impacto real. Sin embargo, la alimentación es mucho más que eso y no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de organizar las guías alimentarias. En su creación, convergen factores como las tradiciones, el presupuesto y el impacto en el medio ambiente. No podemos contextualizar solo la alimentación como un aporte de nutrientes, sino que hay que considerar en el contexto en que nos movemos la pertinencia territorial o cultural y también en cómo se producen estos alimentos que estamos recomendando. Las dimensiones biológicas, ambientales y socioculturales son parte de las recomendaciones que uno tiene que hacer en las guías alimentarias. Ahora, cada país es libre de decidir a qué le da prioridad. En definitiva, la evolución de las guías alimentarias responde a la evidencia científica que moderniza la forma en la que nos alimentamos. Sin embargo, factores como la obesidad y el sedentarismo continúan al alza en nuestro país, por lo que urge una mejor difusión de estas recomendaciones y, sobre todo, una reflexión profunda sobre cómo comemos y qué cambios debemos integrar en nuestra vida diaria. Los seres fantásticos, ustedes saben, no solo están en el reino animal, también existen en el reino vegetal, incluso en el reino humano hay algunos. Seres que sorprenden y demuestran lo poderoso, lo fundamental que son como especie, cómo contribuyen al bienestar de la vida sobre la Tierra. Incluso en nuestro planeta existe un árbol que en los últimos años ha tomado un rol protagónico en el mundo de la medicina y es el quillay. Es un árbol nativo, siempre verde, que se destaca en la zona mediterránea del país, entre la región de Coquimbo y la Araucanía, y cuyo nombre deriva del mapuche cuyay, palabra que se asocia a la acción de lavar, pues una de las tantas características de este fantástico ser es que tiene propiedades jabonosas y antivirales, lo que le da el apodo de árbol corteza de jabón. Con un tronco grisáceo, hojas duras y flores con forma de estrellas blancas, este árbol no solo es hermoso, frondoso, sino que también esconde en su interior una de las grandes virtudes, la saponina. Es un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias, utilizado como espumante en alimentos y cosméticos y ampliamente valorado en la medicina como un adyuvante en vacunas por su baja toxicidad. Su corteza también se ha usado para aliviar la tos, enfermedades respiratorias, y aunque su extracción no requiere talar el árbol completo, lo cual es una súper buena noticia, sobre todo para el árbol, sino que solo podar algunas ramas, un estudio publicado en Plants, People, Planet señala que solo 1 de cada 20 ejemplares tiene concentraciones comerciales de saponina, lo que aumenta la intervención en los bosques. La creciente demanda médica ha encendido alertas y hoy su explotación está regulada por ley para evitar su deforestación total. Si bien es una especie resistente, capaz de soportar sequías, variaciones térmicas, suelos pobres, también se ha visto afectada por el cambio climático. Un estudio de la Universidad Católica de Chile y de CONAF advierte una alta mortalidad de individuos adultos. El quillay se utiliza en reforestación y es común en ciudades y zonas urbanas, y por eso vale la pena reconocerlo, valorarlo, preservarlo
recordando que es urgente cuidarlo para que no desaparezca, porque estos seres fantásticos están cerca, coexisten con nosotros, son nuestros vecinos de barrio y son tan particulares. No sé si ustedes saben que el quillay es parte del bosque esclerófilo y el bosque esclerófilo existe en 5 lugares de la Tierra y Chile es uno de esos lugares. Imagínense lo importante, pero también es uno de los bosques más amenazados del planeta. Por eso la urgencia de cuidar y preservar el quillay. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Futuro 360. En el mundo que vivimos hay pocas verdades absolutas, pero una de ellas, y creo no tener posibilidad de equivocarme, es que el agua es la estructura que sostiene la vida sobre la Tierra. No solo la vida humana, sino la vida en general. Y también sostiene nuestro desarrollo evolutivo, ¿no? Nosotros mismos somos estructuralmente microorganismos y agua. Y por eso el problema del agua resulta algo tan relevante de resolver. Estamos enfrentando una era de escasez hídrica dada por muchos factores que podemos analizar más adelante, pero que da lo mismo cuánto la analicemos, la tenemos que resolver pronto, porque cada vez hacemos más presión y tenemos menos agua dulce disponible para una especie que requiere mucha agua para alimentarse, para avanzar, para resolver sus problemas sanitarios, para vivir. Y por eso hoy queremos abordar los desafíos pendientes en materia de agua en Chile. Estamos iniciando un nuevo ciclo de gobierno que va a tener que tomar ese toro por las astas. Pero también tiene que seguir avanzando en la implementación del Código de Aguas, que es una cuestión que también tenemos pendiente, a pesar de que ya ha pasado tiempo desde que lo tenemos vigente. Para eso estamos hoy con una especialista, Camila Böttiger, profesora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. ¿Habrá algo de lo que dije que está impreciso que quieras como al tiro corregir? No. De hecho, mientras tú hablabas pensaba en 2 datos que yo, como te decía, hago investigación disciplinaria siempre con ingenieros, economistas, porque el agua es un tema que no se puede tratar solo desde una disciplina, tiene muchas facetas, tal como las que tú estás diciendo, pero además tiene esa dificultad de que está en todas partes y en todos los ámbitos. Y algunos datos que uno debería recordar, por ejemplo, que bueno, el agua está presente en todas las formas de vida, incluso los unicelulares, los microorganismos unicelulares tienen al menos una molécula de agua. Las hidras. Y se llaman hidras, además. Yo no sabía, para que aprendemos todo. Y lo otro es que la cantidad de agua en la hidrosfera o en la biosfera, al fondo, en la Tierra, está fija. Lo que pasa es que cambia de lugar y con qué se mezcla. Y ahí está parte de la gracia, a través de la técnica, en el fondo, de ver cómo la administramos, cómo gestionamos y en qué la usamos, que es parte de los desafíos que tenemos para adelante, porque que el escenario cambió, eso está claro, que nosotros somos más también y hay que ajustarse. Claro, no es que no haya menos agua, sino que por distintas razones la percibimos más escasa, en términos científicos, por lo que claro, dice. Claro, o sea, hay menos agua continental. ¿Ya? Ese sería como el efecto del cambio climático, tiene que ver sobre todo en países como Chile, que tiene 7 de los 9 factores de riesgo de cambio climático, está sobre todo en la alteración del ciclo hidrológico y específicamente, por ejemplo, en la pérdida de nieve y glaciares, que son las reservas de agua que tenemos en la cordillera. Claro, tenemos problemas para retenerla, ¿no? Entonces, el agua continental está en menor cantidad disponible y también, por otro lado, tú sabes que esto aumento de demanda y también tenemos más demanda porque somos más personas, extendemos nuestras actividades que requieren agua y eso nos produce ese desbalance o ese déficit, como se habla del déficit hídrico. Y las esponjas de las reservas de agua, como son los humedales y varios, los ecosistemas están muy degradados, lo que permite retener menos el agua, como históricamente se retenía en las napas subterráneas y las superficiales. También tenemos ese otro problema. Esos fenómenos también son sumamente observables, sobre todo porque el avance de las ciudades implica la pérdida de hábitat natural, digamos, que muchas veces funcionan como reserva. Y también está el hecho que tenemos avance no solo de ciudades, sino también de industria. O sea, tenemos todo ese factor incluido y hay que hacer frente a los efectos que eso tiene, sobre todo, no solo en ecosistemas, sino también en la vida de las personas que están muchas veces fuera de las ciudades, donde más se siente el tema de la escasez. Ya, vamos a tratar de
partir por limpiar y aclarar ciertos asuntos, porque el código que tenemos hoy tiene más herramientas de lo que alguna vez hubo disponible. Lo digo para despejar al tiro sobre cómo nuestro sistema se ha podido adaptar, en este caso en términos legales, a este nuevo escenario y de qué manera vela por los bienes humanos, por los bienes naturales, que también son indirectamente humanos, y de desarrollo. Yo creo que en el tema regulatorio, desde el 2022 que se aprobó el Código de Aguas nuevo, y que claramente es un código nuevo, en cuanto tanto a las herramientas como también a la mirada con la cual la regulación se enfrenta al tema del agua, en que reconoce desde ya esta triple función que el agua tiene, que es la función social o de subsistencia, el agua para consumo humano y sanitario, el agua para uso productivo, que se llama, que es todo lo que es actividades productivas, igualmente necesarias para la subsistencia humana. Esa es otra cosa que no hay que olvidar, desde la alimentación hasta el mismo funcionamiento de la economía en general. Y tercero, la función ambiental. Diría que el mayor cambio en el Código del 2022 es el reconocimiento expreso de la función ambiental, que no estaba en el Código anterior, por razones históricas, porque además ningún código de los años 80, en los 80 esto no era tanto tema, ahora es y ahora mucho tenemos más expreso. Conocimiento también, no solo no es tema, sino que tenemos conocimiento disponible para decir eso. También, o sea, desde los años 80, los 80 de partida fue una época muy lluviosa en Chile, había incluso un superávit de agua, y a nivel mundial el tema ambiental se desarrolló con mucha fuerza después de los 90 con la Declaración de Río. O sea, es una evolución que hemos tenido a nivel tanto nacional como global. Y una de las herramientas, la mayor parte de las herramientas distintas que tiene el Código 2022 tiene que ver con funciones ambientales, instrumentos para tratar de equilibrar, podríamos decir, tanto el uso productivo como el uso de subsistencia con funciones ambientales. Eso es algo que yo diría que todavía está en desarrollo, porque faltan todavía temas por implementar, pero sobre todo falta información y datos. Claro, y también porque hay una sensación de que la cultura absorbe muy lentamente esta cuestión que eventualmente llega desde la ciencia, pero que no se vuelve verdad, a menos que la cultura la empiece a apropiar, ¿no? Y quisiera entrar un poco en ese detalle de cómo ves tú que ha evolucionado la conciencia de que nosotros también dependemos de que los ecosistemas tengan agua. O sea, esa cuestión indirecta, cada vez hay más herramientas para medirla, pero todavía en las sociedades está muy verde, podríamos. Ya, yo te diría que, viendo en los alumnos, que vamos recibiendo siempre la mirada fresca, en mi caso como profesora, de alumnos, el interés por el tema específico del agua, no solo el ambiental, pero también por el tema específico de agua, ha crecido mucho en los últimos años. Yo creo que hay mayor conciencia de la interdependencia que tenemos como especie con las otras especies y con el medio natural, ¿ya? Sin perjuicio de eso, cuesta mucho hacerles ver en su día a día cómo pueden todas las personas, y no solo las empresas que están con una agenda muy directa de reducir consumo, de mejorar los procesos, no solo por las leyes, también por el sistema de evaluación de impacto ambiental y también por un tema de objetivos de estos objetivos ESG en el fondo, que hay todo un movimiento ahí que es súper fuerte en cuanto a meter el tema dentro de la operatividad de los procesos industriales. Por ejemplo, tenemos una escasez hídrica brutal desde hace más de 15 años. Ya eso no es una sequía, es un cambio hidrológico. 15 años no se recuperan en 2-3 años lluviosos. Y ninguna ciudad mayor de Chile ha tenido racionamiento. Entonces, la sensación es que sí, hay un problema, pero no llega directamente quizás a las grandes ciudades. En cambio, en las zonas rurales sí se siente mucho más, porque hay un abastecimiento mucho más directo con las fuentes naturales de agua. Claro, pero tú vas, por ejemplo, a Atacama, y en Atacama la gente tiene claro que el agua no es cosa de llegar y abrir la llave, o ponte tú en Antofagasta, donde ya mucha de la provisión es por agua desalada, pero que han visto mucho el perjuicio. Sí. De no tener agua, ahí ya culturalmente está más instalado porque han vivido la escasez, ¿no? Es que la zona climática te influye mucho. O sea, como dato, los primeros países en los que se desarrolla el derecho de agua son los países en los cuales hay escasez. Sí, claro. España, el derecho árabe. De hecho, nosotros en Chile tenemos similitudes. Las zonas que yo estudio son zonas de clima similar. Claro. California, Australia, porque en el fondo tiene eso un impacto tanto en la cultura como en el uso. En cambio, zonas más lluviosas, la parte del centro de Europa, el centro de Estados Unidos,
el tema era más la calidad, no era tanto la escasez. Claro. Entonces, claro, en la zona norte hay una cultura porque estamos hablando del desierto. Pero en la zona sur, por ejemplo, se sorprenden ahora que tengan que regar los campos de repente para tener alimento para los animales, Claro. porque antes era la lluvia nomás. Camila, avancemos un poco hacia la implementación del código. En Chile uno puede ver una constante respecto de las cosas que se promulgan y que tienen que pasar a reglamento y que etcétera, y que tienen que finalmente ejecutarse, el montón de tiempo que tardan en ejecutarse. ¿Cuáles son hoy día los principales enredos que tiene de implementación el código para que efectivamente pueda materializarse y las personas podamos ver el efecto del código cotidianamente? Mira, yo creo, y esto es un tema que de verdad lo he estudiado, sobre todo a propósito de que ahora tenemos un cambio y preguntándonos nosotros los investigadores en qué se va a enfocar en el fondo, porque la administración del agua, hablando institucionalmente, está dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, y es una institución, la Dirección General de Aguas depende directamente del ministro, no es una entidad autónoma. Ahí tenemos un desafío que a todos creo que nos gustaría avanzar en tener un ente un poquito más de mayor jerarquía, con más recursos. Hay un proyecto de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que está desde el gobierno del presidente Piñera. Algo así como el coordinador eléctrico para electricidad, pero más encargado. Un poquito más político porque es subsecretaría y eso significa que está bajo el ministro, digamos, ¿ya? Que hay otras opciones. Se habló de la agencia autónoma, a mí me gusta la idea de un ministerio, pero bueno, en algún minuto quizás se podrá avanzar a eso, pero por el momento, por lo menos para elevarlo a tener todo el tema hídrico dentro de un mismo cabeza política, ¿ya? Porque ahora tenemos divisiones que tienen que coordinarse entre ellas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección General de Agua. En cambio, eso creo que podría ser una diferencia. También hay un tema de recursos. La implementación del código requiere más funcionarios, requiere sobre todo actualización de temas tú que ves temas de técnica, necesitamos más dato tecnológico. Por ejemplo, todos los registros de los derechos de agua y de todas las obras, etcétera, no pueden estar en papel, tienen que estar en un sistema de base de datos que sea interoperable, que te permita, como el registro civil, soñamos, sacar un certificado casi en línea. Y eso hoy en día no existe. Y ese es un desafío, por ejemplo, que no es muy, podríamos decir, fácil de vender ante la opinión pública o ante el Congreso, pero sumamente necesario para poder gestionar. Esto es como el presupuesto de una casa. Tú no puedes gestionar lo que no sabes que tienes o no tienes. Claro. Si tú no tienes una base de todos los derechos de aprovechamiento, de las obras que tienen, de cuáles son los usos reales, ¿cómo vas a decir, este es el balance que tengo para esta cuenca, cómo la administro? Y avancemos un poco más, porque el código sigue resguardando el derecho humano al agua como una cuestión prioritaria y también le asigna un rol al agua que tiene que haber en los ecosistemas para que los sistemas funcionen, etcétera. Pero para poder ejecutar eso, no solo necesitas saber cuánto hay de manera digital, sino idealmente poder encender y apagar en circunstancias de extrema urgencia. O sea, ¿qué pasa si realmente entramos en una etapa de racionamiento? ¿Qué pasa si realmente tenemos que administrar la escasez? ¿Con qué se administra eso en los países que tú conoces como modelo? Mira, yo te diría que el tema de la escasez y el tema de que falte agua a nivel urbano se ha ido resolviendo porque tenemos en paralelo la legislación sanitaria que tiene a las concesionarias sanitarias con la obligación de mantener la continuidad del servicio y de mantener fuentes. ¿Cómo se ha usado el Código de Aguas con la preferencia para consumo sanitario? Ha sido muchas veces pidiéndole a los usuarios que destinen prioritariamente la cantidad de agua a el tema sanitario, sea rural o urbano, y ahí los que pierden en el fondo son los otros usos, que básicamente son los productivos y el medio ambiente. Sí. Porque no tenemos todavía bien implementados los instrumentos de gestión ambiental como caudales mínimos u otro tipo de instrumentos que contempla el código para poder mantener un nivel de agua tanto para ambiental como para consumo. Ese ejemplo, que el que yo fui a mirar en Australia, que ellos tuvieron que hacer este cambio con la gran sequía del milenio, que le llamaron, que fue un poquito antes de los años 2000, se le secó un río, se le secó el río grande, el río más grande que tienen, que alimenta los estados más grandes de Australia, y producto de ese hecho forzado llegaron a un acuerdo nacional del agua y tuvieron que cambiar la regulación, etcétera, pero se pasaron los primeros años recabando información, haciendo esta digitalización o en el fondo reestructurando la forma de mirarlo y dieron vuelta, por decirlo así, la mirada. La pregunta ya no era cuánto podemos sacar, sino cuánto hay que dejar. Y al cambiar eso desde un punto de vista regulatorio,
todo lo otro tiene que adaptarse y lo otro con tiempo. Ay, o pero sea, es que eso en Chile suena demasiado difícil, pero no por eso tenemos que dejar de desearlo, ¿no? Quisiera entrar un poco en el foco que acabas de plantear, porque el hecho de cuánto hay que dejar entiende que la vida tiene un mínimo para palpitar, ¿no? Un mínimo de agua para palpitar, y esos son los ríos que necesitas, las personas, etcétera, ¿no? Todos cumplimos una función para que la cosa funcione. Pero efectivamente cuando uno se pone como norte el desarrollo, solemos creer que eso se trata de usar más solamente. no es así. Entonces, háblame un poco más de ese aprendizaje más profundo y si de verdad tenemos que esperar a que se nos seque un río para que eso pase. O sea, es cosa mirar el Mapocho para darse cuenta que, bueno, el Mapocho nunca ha sido un río muy caudaloso, pero en el fondo tenemos ríos que se están secando. Eso no es algo que... Lo que pasa es que en el caso que yo te pongo, se les secó y conjuntamente con eso se les trancó el abastecimiento para temas productivos y también urbanos. Entonces, este mismo ejemplo que te pongo, que la gente abre la llave y sale agua, y en Chile tenemos uno de los... O sea, el agua en Santiago cuesta... Es un lujo. Un litro de agua cuesta entre 1 y 2 pesos. Y no es el agua del Mapocho que sale café, que viene café desde la cordillera, es agua tratada. O sea, todavía no estamos sintiendo el valor real, creo yo, de que no se puede lavar el auto con la manguera. O sea, todos esos usos que nosotros mismos tenemos que pensar y decir, no, esto no deberíamos hacerlo así. Pero el punto de vista, lo que me preguntas, en el fondo, ¿esto se puede? Mira, cada país tiene su idiosincrasia, su sistema, pero yo creo que el avance tecnológico y mirar los buenos ejemplos permiten decir si se podría. Tomando en cuenta que existen ahora los avances, por ejemplo, en nuevas fuentes, como es desalación y reuso, como la minería se ha adaptado, por ejemplo, siendo que era un consumidor importante, ahora menor de aguas continentales, el cuánto dejar reconoce eso y reconoce que en la medida que tú sacas más del sistema, no necesariamente va a funcionar mejor, al revés, lo puedes trancar. Y de hecho, yo estuve en Australia con la autoridad que vela porque se mantenga el nivel mínimo de los ríos, que son mucho más grandes que en Chile. Ellos tienen 7 ríos grandes, nosotros tenemos 101 cuencas. También hay que adaptarlos según la realidad, pero que ellos en el fondo tienen mecanismos de mercado, súper interesantes, en que transan incluso sus propias cuotas de agua. Cuando tienen demasiada agua para el medio ambiente, se lo venden a los agricultores o los traspasan. Es una venta interna, no es que traspasen los derechos, sino que es como un mercado del agua, no de los derechos. Es más bien como a nivel de unidades líquidas. Porque tienen un stock suficiente que tuvieron que... El Estado Austral de Victoria tuvo que comprar derechos para poder abastecer el medio ambiente, entonces después... Claro, es como tokenizar el agua para poder encontrar una manera de ponerle unidades a algo que es inacible, ¿no? Que es el agua. Además de respetar muchas veces los ciclos del agua, porque por ejemplo yo también hice una investigación de caudales mínimos esta vez con California, que tienen un ciclo como el nuestro, en el sentido que tienes épocas como de alta lluvia y después baja. Eso lo que me decía la hidróloga experta en el tema, que ellos recuperaron dos esteros en California, cerca de la universidad donde trabajan, en UC Davis, es que no siempre se necesita una cantidad fija. Y el Código chileno fija mucho más una cantidad fija, y eso muchas veces te puede ir en contra de cómo tiene que darse el ciclo natural para que se den, por ejemplo, las colonizaciones aquí yo abogado, pero de organismos, o necesitan ciertas inundaciones, son necesarias las inundaciones. Pero si basta ver cómo uno administra el agua, pues uno riega mucho más en verano que en invierno por razones obvias, no puedes tener una lógica fija, nada es fijo, claro. Entonces esa tokenización te permite, por ejemplo, que en épocas en que quizás los ecosistemas necesitan menos, pero los usos productivos pueden usar más, y entonces no se pierde. Y lo otro que tenemos que perder el miedo y el tabú a los instrumentos de mercado o los instrumentos técnicos y dejar de decir que el agua no se puede usar para fines productivos. Llevamos usando el agua para fines productivos desde que existimos. Claro, ahora hay varios tabúes. Está ese, que el agua debería ser solo para los humanos. Eso también es no comprender de qué manera los humanos dependemos de todo lo otro. Pero también está el tabú de que el agua, que el derecho de agua privado es una cuestión totalmente intocable. Y tú estás hablando de modelos que han modernizado esa percepción también. ¿Qué deberíamos modernizar si vamos al segundo paradigma? ¿Sabes qué? En Chile es súper importante mantener los derechos privados sobre el agua, ya, pero ¿qué se necesita para que esos derechos no destruyan el mismo negocio de tenerlo?
le den sostenibilidad a las cosas para las que fueron compradas y permitan la coexistencia de usos, que es el escenario en el que estamos hoy día. Yo te diría que, y mirando de nuevo, pues, para no inventar la rueda, yo voy a mirar cómo la rueda está andando en donde funciona. Tanto en otras jurisdicciones se mantienen los derechos, de hecho los derechos de agua son la base, los derechos, entendiéndolo como títulos, que permiten usar una cantidad de agua en la medida que hay, ¿ya? Porque esto no es, yo tengo 5 litros fijos y me da lo mismo lo que pase, eso no funciona así en ninguna parte. En Chile tampoco, ¿ah? O sea, si hay menos, todos se reducen y eso las organizaciones de usuarios lo vienen haciendo desde 1870, que hay redistribución y si Santiago no se ha quedado sin agua, es porque las organizaciones de usuarios le han dado más agua a la ciudad, ¿ya? Ese ajuste existe. ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Los derechos se mantienen? Sí. Pero yo creo que el código tiene suficientes herramientas ahora, respecto del anterior, para hacer ese ajuste que dices tú de que en la medida de lo posible o pucha, acá nos tenemos que reducir y quizás dentro de gestión, dentro de los derechos de aprovechamiento, dentro de este... Australia lo que hizo no fue eliminar los derechos, sino que armó sistemas dentro de esos derechos. Por ejemplo, para decir, el medio ambiente es un usuario más, entonces le doy derechos. Y lo hago entrar al mismo sistema, sin estatizarlo, por decirlo así, porque se reconoce que la dinámica que tiene el bien agua es una dinámica que es tanto económica como ambiental y también social. Entonces, tú puedes tener ciertos mínimos para uso sanitario, puedes tener ciertos mínimos para uso ambientales, pero tienes que encontrar un sistema de gestión que te permita que esto se articule. Yo diría que ahí vamos, el código tiene lo suficiente de las herramientas, no hay que entrarle más cambios, quizás para mejorar algunas cosas que no quedaron muy bien y que puede que te tranquen más la máquina, pero yo avanzaría a nivel de institucionalidad y de instrumentos de gestión. Ya, nos queda súper poquito tiempo y por eso es un buen momento para darle grandes ideas a la nueva era del Ministerio de Obras Públicas sobre qué, cómo y dónde. Porque yo estoy segura que tú tienes enumerados los grandes problemas y después llegas a los más pequeños. Entonces, ¿cuáles son los grandes hoy? Yo te diría que aunque, de nuevo, no es el más vendedor, información y registro. Y apurar los procesos de... Información y digitalización de la información. Totalmente. O sea, que es un sueño que tengo yo con otros investigadores, que vamos a tratar de hacerlo, de un sistema interoperable que tenga la información, ojalá, espejada con los conservadores de bienes raíces, que es donde está realmente la información completa. Y eso, la reforma del código está tratando de hacerlo. Me acuerdo cuando conversamos de esto hace un año atrás, era un proceso que está iniciando. Yo diría que ha sido muy lento y hay que meterle recursos, tranco y también conciencia a las personas. Y lo otro es mejorar la gestión interna de la autoridad para que los procesos de autorización, incluso de negación o de ordenación de los cambios de punto, cosas muy que se ven como procedimentales, puedan avanzar o por último te digan que no, para poder, porque la industria se adapta. O sea, cuando la minería vio que ya no había más fuentes, se adaptó. No todas las industrias tienen los mismos recursos que la minería, pero... No, pero corrigió. Hoy en día la desalación es una fuente real. O sea, el mismo ejemplo de Australia. Sydney se abastece en un 15% de agua desalada. Cada ciudad grande tiene una desaladora de backup. Y esa inversión la hizo el Estado. Claro. O sea, yo ahora, la desaladora de Coquimbo, por ejemplo, es un súper buen ejemplo. Hay que crear infraestructura. Infraestructura resiliente, infraestructura de acumulación, de tratamiento de agua y perder el miedo a hablar de que se necesita inversión en ese sentido, porque esa después va a redundar en que tengamos agua para ecosistemas. ¿Que se necesita inversión en las desaladoras o que se necesita inversión para el presupuesto que permita corregir los problemas de operación del ambas? Dos. Ambas inversiones. No, que aquí hay que hablarle también a Hacienda para el presupuesto del próximo año, absolutamente. Etcétera. Para cerrar, ahora sí que sí, estamos a punto de, durante esta semana se va a estar viviendo el Congreso de justamente las desaladoras. La desalación es uno de los caminos muy concretos para tomar. ¿Cuál es tu mirada técnica sobre el límite y el uso? O sea, tú dijiste una desaladora por región. ¿Cómo? Porque tampoco queremos llenar la orilla de desaladoras. Totalmente. Entonces, ¿dónde se pone la línea? En Chile se dio de una forma medio inorgánica las 25 desaladoras que están operando. Me puedo equivocar en uno o dos porque están entrando en operación, pero las 25 que hay, sobre todo en el norte, se dieron sin un marco regulatorio claro. Y yo creo que te diría que ahí está donde tenemos la oportunidad ahora con la nueva ley, si es que sale, y veamos cómo sale. De nuevo, vamos a conversar ahí. La ley de desalación, que en el fondo trata de regular la industria, ¿ya? Y ahí hay un tema con la zonificación del borde costero, la priorización de que
los Ojalá, y ahí es un tema que he hecho el año pasado, lo expuse en un congreso y que te puedo mandar un informe de las desaladoras multipropósito, como la que se está haciendo en Quintero y como la que ojalá se pudiera hacer en Coquimbo, que son, porque la agricultura y la sanitaria son precios muy caros para que esas industrias lo paguen. Que se compartan. Exacto. Entonces aquí la oportunidad está en crear una regulación que te dé, como fue en energía, en electricidad, carreteras conjuntas, por decirlo así, para poder ir distribuyendo el agua a un precio accesible para agricultura. En España, en el norte de España lo hicieron así y ahora tienen un sector verde en el norte que antes no existía. Claro. Hay que mejorar regulación con inversión y con el tema de los impactos ambientales, que ya está mucho más estudiado y mucho más reducido. Te quiero agradecer por esta entrevista. Siempre nos quedamos cortas, pero por lo menos ahí sembrando las inquietudes y las necesidades. Encantada de conversar contigo, como siempre. Nosotros nos vamos, en este inicio de ciclo político, estamos en el momento perfecto para dar grandes ideas y que esas ideas lleguen a los lugares correctos, porque las tareas son muy urgentes y los ciclos políticos van a tener que resolverlas. O sea, si hay una cosa por la que no podemos esperar es por el agua, tal vez hay otras que sí, pero en este caso no se pueden esperar muchos años, menos cuando empezamos a enfrentar eventualmente más desafíos. Así que vamos a una pausa y seguimos con más de Futuro 360. Llega nuestro segmento de Buenas Noticias, donde buscamos entregar todo eso que sí está pasando, pero que a veces no copa los titulares y nos transforma poco a poco la realidad. Las primeras buenas noticias son para la ciencia escolar, y es que Vicente Ortiz y Máximo Ramírez, estudiantes de especialidad de acuicultura del Liceo Blanco Encalada de Caldera de la región de Atacama, obtuvieron el primer lugar en el concurso Junior de Agua 2026, una especie de Premio Nobel Juvenil de Agua, lo que les va a permitir representar a Chile en la versión internacional del certamen en Estocolmo, Suecia. El proyecto con el que ganaron se titula Control de la eutroficación de las aguas costeras a través del uso de la almeja Gari sólida y de la macha Mesodesma donanum como una herramienta de filtración natural. Esta iniciativa se hace cargo de un problema visible en Caldera, el exceso de nutrientes en el agua que genera la industria del abalón. Esto se conoce como eutrofización y aumenta los nutrientes, proliferan algas que al final también perturban los equilibrios. Pero también se genera una hipoxia marina, que es la disminución del oxígeno disuelto en el agua, lo que afecta gravemente también a la vida en ese ecosistema. Utilizando la almeja Gari sólida y la macha Mesodesma donacium, los estudiantes desarrollaron un sistema de biofiltración natural que fue instalado en una empresa acuícola y demostraron que esas especies pueden reducir hasta un 100% la acumulación de materia orgánica en los sedimentos. Vicente y Máximo se preparan ahora para presentar su solución de bioremediación ante un jurado internacional en agosto próximo, representando a Chile en esta competencia científica global. Y más de 1000 polluelos de flamencos nacieron en las colonias que están en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama. Esto se detectó gracias a un monitoreo realizado por CONAF y la Fundación Simbiótica y se transforma en un hallazgo alentador para la conservación de la biodiversidad y de especial relevancia porque en otros salares del norte de Chile se ha observado una disminución en los nacimientos de flamencos. La presencia de flamencos es clave para la salud de los humedales altoandinos, ecosistemas frágiles que hoy además están amenazados por el avance de proyectos vinculados a la industria del litio. Estas aves cumplen un rol ecológico clave, pues se alimentan de algas, microorganismos y pequeños invertebrados y ayudan a regular el equilibrio biológico de las lagunas salares. Además, su abundancia suele ser un indicador de estado del ecosistema, pues dependen de condiciones muy específicas del agua, salinidad, disponibilidad de alimento para poder reproducirse. En ese contexto, Maricunga podría consolidarse no solo como un salar estratégico por su riqueza en litio, sino también como uno de los principales refugios reproductivos para estas aves en el país. Este salar en la región de Atacama es uno de los que tiene mayor concentración de litio en Chile después del de Atacama y hoy tiene distintos proyectos orientados al desarrollo de este recurso, lo que nos vuelve otra vez a la pregunta de dónde ponemos el límite del cuidado de los ecosistemas que permitan que los polluelos de flamenco sigan viviendo y reproduciéndose, cuidando los salares y el desarrollo de una industria crítica para el mundo.
Investigadores han logrado la medición más precisa hasta ahora de la tacoclina, una delgada capa del interior del Sol clave para comprender cómo se genera su campo magnético. Este hallazgo fue publicado en la revista científica The Astrophysical Journal, no la leyeron esta semana, donde se detalla el estudio y se explica que estos resultados podrían de hecho mejorar nuestro conocimiento sobre la estructura interna del Sol y los procesos que impulsan su actividad. La tacoclina se encuentra aproximadamente a 200.000 kilómetros bajo la superficie solar, donde las temperaturas alcanzan cerca de 2 millones de grados Celsius. Lo que hace especialmente relevante este descubrimiento es la zona en que ocurre la transición entre dos regímenes distintos de la rotación solar. Una capa externa que ropa de una manera diferencial y una interior que lo hace de una forma más uniforme. Básicamente van a dos velocidades distintas o algo así, ¿no? Esta frontera dinámica es crítica para que podamos comprender cómo se genera y organiza el campo magnético solar, que definitivamente afecta nuestra vida sobre la Tierra, por si acaso, y cómo se desarrolla su ciclo de actividad. La tacoclina está estrechamente relacionada con los procesos que originan el magnetismo solar, y cuando ese magnetismo emerge de la superficie puede provocar tormentas solares. Esas eyecciones de masa coronal son fenómenos que son capaces de afectar, por ejemplo, nuestros satélites, nuestras redes eléctricas y otras infraestructuras tecnológicas de la Tierra. Comprender, por lo tanto, con mayor precisión esa región del Sol no solo alimenta el espíritu científico y la curiosidad, sino que también podría mejorar nuestras predicciones del clima espacial, un aspecto que hoy es más crítico que nunca en un mundo que depende cada vez más de esta tecnología y de los sistemas satelitales. Y cada 20 de marzo se conmemora el World Rewilding Day o Día Mundial de la renaturalización, pero es como rewilding, es como volver salvaje, ¿no? Es una jornada internacional dedicada a reflexionar y visibilizar los esfuerzos por restaurar ecosistemas y devolver las especies silvestres a los territorios donde alguna vez estuvieron, que coincide con el equinoccio, un momento que también es simbólico, pues representa la renovación y el equilibrio de la naturaleza. El Rewilding Day plantea una mirada esperanzadora frente a la crisis ambiental. En lugar de centrarse únicamente en todo lo que perdemos en materia de biodiversidad, propone reconstruir ecosistemas y generar condiciones para que la naturaleza vuelva a florecer. En distintas partes del mundo, comunidades, científicos y organizaciones trabajan para restaurar paisajes, recuperar especies críticas y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. Y en Chile, ese enfoque también ha comenzado a tomar fuerza y a dar frutos, particularmente en la Patagonia. Distintas iniciativas de conservación impulsadas por organizaciones y también por el Estado buscan restaurar poblaciones de especies emblemáticas y reforzar su rol ecológico, entre ellas el huemul, el ñandú, el puma, el cóndor andino, animales que son centrales en nuestra identidad nacional, pero también para el equilibrio de los ecosistemas del sur de nuestro país. Según explica Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile, la organización Global Rewilding Alliance es el legado de Tompkins Conservation y cobra especialmente una relevancia en la actualidad debido a la crisis climática. Escuchémosla. El rewilding partió en los años 90 como movimiento, pero hoy día, debido a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad, cobra una fuerza importante en el mundo, creándose el Global Rewilding Alliance, que es un movimiento internacional que hoy día reúne más de 300 organizaciones que trabajamos y que abordamos la conservación de esta manera. Oye, y está todo pasando porque esta semana se celebra en todo Chile el Día de la Astronomía, una fecha para recordar que vivimos bajo los cielos más privilegiados del planeta. Para conmemorarlo, las instituciones más importantes del país se han unido para transformar Santiago y Valparaíso en verdaderos centros de exploración espacial con una cartelera gratuita y abierta para toda la familia. El Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA ofrece una agenda cargada durante todo marzo, charlas magistrales, observaciones nocturnas, realidad virtual, talleres creativos para niños. La programación la pueden encontrar fácilmente en cata.cl. Los observatorios ESO y ALMA vivirán la ciencia desde adentro con planetarios inflables, conexión en vivo desde la sala de control de Paranal y un astroconcierto junto a la Orquesta Juvenil de Huechuraba. Detalles en eso.org/Chile.
Por su lado, la Universidad de Chile va a realizar un despliegue masivo con 15 comunas con expertos como nuestro querido y atesorado Patrimonio Nacional, el profesor José Massa, dictando charlas gratuitas sobre Marte, la Luna, los misterios del cosmos. La programación en das.uchile.cl. Y para completar este viaje estelar, el planetario USACH realiza charlas sobre agujeros negros, cine infantil y noches de observación con telescopios en su explanada. Todos los detalles los pueden encontrar en planetariochile.cl. Así la ciencia sale de los laboratorios, llega a nuestros barrios y nos invita a aprovechar esta oportunidad única de aprender, observar el cielo y las maravillas, los secretos de nuestra galaxia desde nuestra ventana privilegiada que es Chile. Hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360. Hemos hecho un recorrido precioso por todo lo que todavía tiene nuestra especie, desde su agua hasta la riqueza de los océanos, visitando también el cielo de este país tan lindo que es Chile y que está tan lleno de virtudes y privilegios. Nosotros somos una población pequeña en comparación a la población del mundo, pero tan privilegiada en el acceso a una naturaleza única que vale la pena disfrutarla, conocerla y promoverla para que seamos nosotros los especialistas en esta forma de mirar el valor de la vida sobre la Tierra. Nos vamos y volvemos en otro capítulo de Futuro 360.